18 sobre la 1, 12:18 en Portugal. Nada, hoy es miércoles, pero no saludamos a Eduardo Benítez Cano, ya les he dicho que anda con bronquitis. A Eduardo le mandamos un abrazo muy fuerte, que se recupere. Hoy cambiamos médico por abogado. Hemos llamado a Dani y le hemos dicho: vente para casa, Pepe, que se venga un ratito al compañero Daniel López de Vives. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues estoy bastante bien. Bueno. Con los pies congelados por venir en moto, pero bueno, en general bien. Esto es lo que hay. La moto no da el sol, ¿no? Bueno, pues terminamos, creo, la semana pasada con todo el tema de divorcios y todo ese tipo de cosas. O la anterior ya no me acuerdo. Ya se me van mezclando los programas uno con otro. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, creo, también, ¿no? Hombre, yo siempre intento que los temas que te traigo sean interesantes, Vicente. Hoy vamos a hablar de negligencia médica. Interesante porque afecta a mucha gente, seguramente. Pues sí, desde luego, además es una cuestión que cada vez está resultando más litigiosa, porque está aumentando todos los años el número de pleitos que se presentan por esta materia. Antes de empezar, que quede claro, me gustaría pues expresar el profundo respeto que yo siento por la medicina y por todos los profesionales de esa rama. Entiendo que realizan uno de los trabajos con más responsabilidad y más difíciles que pueda haber, que es tener una persona o la vida de una persona en tus manos. Y sobre todo ahora en la medicina moderna, pues que vemos cada día que se hacen auténticos milagros, y yo entiendo que tenemos que estar agradecidos. Pero también es cierto que como humanos que somos todos, pues al final todos nos acabamos equivocando. Y muchas veces esos errores, y sobre todo el daño que esos errores causan, pues debe ser indemnizado, porque si no, no podríamos decir que nos encontramos en un estado de derecho y que se haga justicia en muchos casos. Bueno, todos entendemos, o más o menos tenemos la idea de que puede ser una negligencia médica, pero en términos jurídicos, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, la negligencia médica, que también se puede llamar mala praxis médica, se produce cuando el profesional que nos atiende en un hospital o clínica, ¿vale? Tanto que sea pública como privada, no hay diferenciación respecto de ese tipo, pues no actúa con la diligencia exigida y realiza el tratamiento de la forma que se exige en la profesión. Es decir, como se suele decir, no actúa de acuerdo a la lex artis. ¿Y qué es esa lex artis? Latinajo. Otro latinajo más. Bueno. La expresión lex artis, literalmente ley del arte, sí, se emplea como criterio para considerar si la tarea ejecutada por un profesional, que en este caso es un médico, es o no correcta y se ajusta a lo que debe hacerse. El Tribunal Supremo lo ha definido de la siguiente forma. Lo ha definido de una forma compleja, como voy a leer ahora, luego lo explico de una manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda, La lex artis, dice el Tribunal Supremo, supone que la toma de decisiones clínicas está generalmente basada en el diagnóstico que se establece a través de una serie de pruebas encaminadas a demostrar o a rechazar una forma de actuación. Implica, por tanto, la obligación del médico de realizar aquellas pruebas necesarias atendiendo al estado de la ciencia médica en ese momento, de tal forma que, realizadas las comprobaciones que el caso requiera, solo el diagnóstico que presente un error de notoria gravedad o unas conclusiones absolutamente erróneas puede servir de base para declarar su responsabilidad, al igual que en el supuesto de que no se hubieran practicado todas las comprobaciones o exámenes de seguido. ¿Y qué significa eso? Efectivamente, sí, pues es que esto hay que aclararlo porque si no, no se nos entera nadie. En realidad significa que la forma en la que tiene que actuar el médico en cada caso concreto, pues tiene que realizarse siguiendo los protocolos que hay en medicina para ese supuesto. Lo voy a explicar con un ejemplo sencillito para que todo el mundo lo entienda. Por ejemplo, si vamos al médico con un esguince de tobillo, pues lo habitual es que después de ver al paciente y realizar las pruebas oportunas, como puede ser una radiografía, con esa prueba el médico decidirá, pues si estamos en un caso grave, pues lo escayolará, o si no, pues a lo mejor le pone una férula o lo venda, ¿no? Depende de la gravedad del tema. En ese caso, el médico estaría actuando de la forma en la que habitualmente se actúa en esos casos y, por tanto, se entiende que está actuando conforme a la lex artis. Este es un ejemplo sencillo, simplemente para que los oyentes lo entiendan, No es un caso real que hayamos visto en López Vives Abogados ni nada, simplemente un caso sencillito para que se entienda. En próximos programas pues ya trataremos la casuística y veremos que hay negligencias de todo tipo. Pues bien, si le damos una vuelta más a ese ejemplo, vamos a ver qué es lo que tendría que haber o no haber hecho ese médico para que se considerara que nos encontramos ante una posible negligencia. Ya que las negligencias pueden venir tanto por comisión, es decir, por hacer algo que no es conforme a esa lex artis, o que sí es conforme pero lo haces mal, es decir, un tratamiento que sí que hay que hacer para ese caso concreto pero que se realiza mal, o también se puede incumplir esa lex artis por omisión, es decir, por no hacer algo que se tenía que haber hecho porque viene en los protocolos. Volviendo al caso del ejemplo,
pues podría darse una negligencia por omisión si el médico no hubiera encargado esa radiografía en el tobillo, que habitualmente sí que se hace, y resulta que luego había una pequeña fisura en el hueso, por lo que la lesión no cura debidamente. O en el otro caso, si hablamos de una negligencia por comisión, pues nos podríamos encontrar en ese ejemplo pues que a lo mejor esa fractura hubiera curado mal porque el vendaje no se hace debidamente, el hueso no queda colocado en la posición correcta y demás. Bueno, supongo que esto no será tan sencillo y no siempre que una operación no salga bien es responsabilidad del médico. Hombre, efectivamente eso no tendría ningún sentido. Pongamos como ejemplo una operación que se le hace a un paciente que se encuentra ya en un estado de salud muy precario y que se le hace como medida desesperada para salvar su vida. Si esa operación no sale bien, pues es obvio que si el médico ha hecho su trabajo no se le puede exigir ninguna responsabilidad porque así lo haya hecho. Si no, nos acabaríamos encontrando con que ningún doctor querría hacer operaciones complicadas por las posibles demandas que le pudieran caer después. No tiene ningún sentido. Y es que una cosa es exigir que se haga justicia en los casos en los que hay errores palpables y manifiestos, cuestión con la que estamos de acuerdo, y otra cosa es exigir siempre a los médicos que los pacientes se curen, que ahora parece que la sociedad se demanda que no haya enfermedades incurables, parece que todo se tiene que curar, y eso lógicamente no es de recibo, y seguramente los abogados tendremos parte de culpa en ello. De hecho, esa circunstancia siempre la jurisprudencia, los tribunales de justicia, pues han tenido claro que tiene que ser así. De hecho, hablan de que los médicos tienen lo que se llama una obligación de medios. Es decir, exactamente lo que hemos dicho. Si ponen los medios necesarios y actúan debidamente, no se le puede reclamar nada por mucho que la operación haya salido mal. En esos casos, además, suelen avisar habitualmente a los familiares, ¿no? Es una operación complicada, vamos a jugárnosla, entre comillas, a una carta, es decir, ya tenemos... A ver, todo eso se sabe de antes y, lógicamente, el paciente, como comentaremos en próximos programas, se firma un consentimiento informado donde vienen todos los riesgos de esa operación, que se va a hacer y se explica todo debidamente. Bueno, hablabas antes, por ejemplo, de un esguince de tobillo. Supongo que en operaciones, por ejemplo, de cirugía estética no es lo mismo. Aquí hay otro tipo de contrato, ¿no? Pues mira, efectivamente, en esos tratamientos, por ejemplo, cirugía estética, como has dicho, o odontología, pues la cosa cambia, porque es un tipo de medicina que no es necesaria. Es decir, no vas al médico porque tengas una dolencia. Es una medicina que se llama voluntaria. El paciente que, lógicamente, va al médico o bien al dentista para una operación de este tipo, pues como ya he dicho, no va por un problema de salud, sino porque lo que quiere es mejorar su imagen física. Esa obligación de medios ya no suele ser suficiente, puesto que, como ya decimos los abogados, lo que se suele exigir es una obligación de resultado, es decir, que el tratamiento consiga los efectos que a ti te han prometido que va a tener y, por tanto, que esa nariz operada pues quede igual que la de Penélope Cruz o la de Angelina Jolie. Me has dicho que me iba a parecer a Brad Pitt y yo me quiero operar de Brad Pitt, ¿no? Efectivamente. O si es el dentista, pues que esas fundas pues queden perfectas y tenga una sonrisa radiante y maravillosa. Sin embargo, hay que decir que esa obligación de resultado que digo, es decir, en operaciones de cirugía estética se exige que, para entender que el médico ha cumplido, que quede bien, cada vez se está matizando un poco más, ya que el Tribunal Supremo poco a poco tiende a considerar que también estamos hablando de una obligación de medio. Es decir, si los médicos actúan conforme al protocolo, pues no se les puede exigir tampoco que lo hayan hecho bien o mal. Sin embargo, en estos casos, ya digo, al estar cambiando la jurisprudencia poco a poco, es muy importante acudir al caso concreto para ver si se puede considerar o no negligencia. Para eso, lógicamente, lo importante es contar con un perito médico que revise los informes que hay para que, bajo su criterio médico, sea el que diga si efectivamente se ha hecho algo mal o no. Bueno, ¿algún requisito más que se necesite? Pues mira, es un requisito imprescindible para la negligencia que la infracción de la lex artis que estamos comentando haya causado un daño. Es decir, no basta con que haya infracción si luego el paciente se recupera debidamente. Es decir, que el paciente haya sufrido pues o bien un empeoramiento del estado físico que tenía o bien que se le haya causado una dolencia nueva. O incluso también, y ya estamos hablando de casos más graves, que también los hay, que se le haya provocado la muerte. Desgraciadamente también sucede en casos. Es decir, por ejemplo, no es una negligencia médica, pues esas fotografías que vemos muchas veces en la prensa de enfermos que no tienen habitación y se pasan horas en los pasillos y demás informaciones que nos llegan de la saturación de los servicios públicos, sobre todo públicos de salud. Como ya digo, esas situaciones que con los recortes son cada día más habituales, está claro que no son agradables, pero no se tratan de una negligencia médica.
lógicamente sí que conviene pues interponer una queja, bien si estamos en el servicio privado directamente pedir hojas de reclamaciones, o bien si es como tú dices, si es en el servicio público, una queja ante el defensor del usuario del sistema público sanitario de salud, porque bien, como ya digo, aunque no sea una negligencia, sí que está claro que no son situaciones que se deban aceptar. O bien directamente también se puede presentar una queja ante los sindicatos de profesionales médicos, que en estos últimos tiempos pues suelen ser los que más se encargan de denunciar este tipo de temas. Bueno, este tipo de casos se dan. Hace unos días veíamos también en la prensa escrita el caso de una cacereña que precisamente está reclamando, bueno, pues desde una operación ha sufrido una serie de daños que no la permiten trabajar, dolencias, este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, hombre, pues ojalá también se acelere todo esto para que luego en el tiempo, como hemos hablado algunas veces, los juicios no se eternicen, ¿no? Y una persona pues pase 1 o 2 años sufriendo esta injusticia, ¿no? Que parece a priori que puede ser o presunta injusticia. Está claro que es un problema que cada vez se da más, como ya digo. Además nos encontramos con la cuestión de que todo el momento en el que empiezas a reclamar es cuando ya se sabe el perjuicio que has tenido, es decir, cuando te has curado de esa dolencia, por lo cual pueden pasar años hasta que tú puedas presentar la demanda en casos graves y muchos más todavía cuando recibas la indemnización. Vicente, también me gustaría comentar hoy brevemente pues un tema que ha saltado hoy a la prensa. Y que ¿Vas a hablar de Bankia? Voy a hablar de Bankia, sí. Voy a hablar de Bankia. Alegría para muchísimas, miles de personas, ¿eh? Sí. Ya había hablado en redes sociales de que vamos a comentar este tema, pero claro, ha saltado la noticia que muchos oyentes habrán leído de que Bankia va a devolver el dinero que los accionistas que acudieron a la salida a bolsa del año 2011 pues han perdido. Debemos recordar que prácticamente el 100% habían perdido, ¿eh? Habían perdido el 99,75% de ese dinero. Estamos hablando, para refrescar un poco la memoria de los oyentes, que esto ha venido todo a raíz de una sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo hace unos poquitos días, en el que señala que hay unas inexactitudes en el folleto que redactó Bankia para la salida a bolsa. Somos un banco solvente, era mentira, teníamos un agujero de unos pocos de miles. Claro, menos de un año después nos enteramos de que Bankia adeudaba 20.000 millones de euros, tenía un agujero del tamaño de España y hubo que rescatar a ese banco. Pues por suerte, porque aún quedaban más de 200.000 accionistas por reclamar afectados, hoy ha salido en prensa que se les va a devolver ese dinero. Es decir, a los que sigan siendo accionistas se les va a devolver el dinero que pusieron en su momento, más un interés de un 1%, y a los que ya hayan vendido, la diferencia entre el precio por el que vendieron y la cotización inicial que había cuando salió a bolsa. Bueno, pues ha tardado 5 años en solucionarse este tema de mucha gente que invirtió un dinero fiándose de una información que había aprobado la CNMV y que resultó ser falsa por el banco. Recordamos, como tú has dicho, que además fue uno de los, yo creo, del mayor rescate, de ese rescate que tuvo que poner Europa de 40 y tantos mil millones. 24.000 millones de euros nos ha costado la broma. De aquellos 40 y tantos mil, 60.000 que nos iba a dejar Europa, que nos dejó 40 y tantos mil, 24.000 se fueron a Bankia. Dinero que evidentemente los españoles no vamos a recuperar en un 100%. Pero vamos, bajo mi punto de vista, no veo que este pago se realice por buena voluntad de Bankia, no, sino porque con la sentencia del Supremo no les quedaba más remedio que pagar o les iba a salir mucho más caro el tema en materia de costas. He leído que creo que se presupuestaban esas costas en 500 millones de euros, que ya es dinero. Dani, yo me alegro porque hay mucha gente, pequeños inversores, que habían invertido su dinero y que se quedaron sin nada. Estamos hablando de 250.000 accionistas particulares acudieron a esa salida a bolsa. Bueno, pues enhorabuena a todos. Que para eso están los abogados, para arreglar las cosas. Les daremos la enhorabuena cuando cobren, que de momento les han prometido, pero no han visto el dinero. Daniel López, de López Vidas Abogados. Muchísimas gracias. A ti, Vicente. Que tengas una buena semana. No te vayas, si quieres, ponte aquí un ratito en el brasero, te calientas los pies antes de coger la moto de nuevo. No me viene mal. Hasta luego. Hasta el miércoles, adiós.